Y estoy aquí más que todo porque nos gustaría que conocieseis un poquito Neolith como material tanto para arquitectura como interiorismo, ¿vale? No sé si conocéis ya un poquito lo que es el nombre de Neolith. ¿Os suena de algo o no? ¿De qué? En esta zona, en la zona norte sobre todo, se conoce por el tema de encimeras de cocina. Por ejemplo, en lo que es Arguiñano, el programa de Arguiñano, lo que son todas las encimeras y cocinas que tiene montado en lo que es en el set, es de Neolith, ¿vale? Neolith realmente mucha gente cree que es un porcelánico, no es un porcelánico. Neolith es una piedra sinterizada, muy similar al porcelánico, pero tiene unas diferencias. ¿Vale? Neolith como piedra sinterizada, primero comentar que nació a partir de lo que es, no sé, supongo que no sé si conoceréis o no, Levantina. Los dueños de la antigua Levantina vendieron Levantina y Neolith se empezó pues, por el tema de piedra natural. ¿Vale? Lo que se quería era llegar a fabricar una piedra sinterizada, un material totalmente natural, en gran formato. Estamos hablando de formatos de 3,60 m por 1,20 m o 3,20 por 1,50 m. Son formatos grandes, porque hay veces que me dicen no, me he hecho un baño con gran formato de 1 metro por 50. Digo yo, eso ya no es gran formato. ¿Vale? Neolith, porque si no me voy a empezar a liar. Neolith como piedra sinterizada, lo que significa es que está hecho 100% de minerales naturales. No lleva ningún aditivo, ningún engobe. Así como, por ejemplo, un porcelánico, para ser porcelánico, estamos hablando de que son tierras naturales más engobes, más aditivos. Neolith no, Neolith es un 100% tierras naturales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para los proyectos que nos piden certificados BREEAM, o los proyectos que cada vez vamos más a eso, que hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero, pero vamos a lo que es el tema de proyectos de Passive House y todo este tipo de proyectos. Es muy interesante porque al final, al ser un 100% natural, es un 100% reciclable. ¿Vale? Lo que comento, pues minerales, están compuestos por minerales. Es granito, o sea, es a base de granitos, a base de... aquí tenéis un poquito lo que se estaba comentando, cómo comenzó en el 2009. El 2010 fue cuando salió la primera plancha en 3 milímetros, ¿vale? Y aquí es donde vemos un poco lo que es el tema de materias primas. ¿Vale? Neolith está formado pues eso, pues por minerales graníticos, como puede ser el cuarzo y el feldespato, que es lo que le da la resistencia y la fuerza. Luego minerales vítreos, como puede ser el sílice, ¿vale? Que le dan lo que es la estabilidad del material. Y luego también tenemos lo que es el tema del color, viene a base de óxidos de tierra. ¿Vale? Neolith, como piedra sinterizada, lo que se hace, por así decirlo, imaginemos que tenemos diferentes fases. La primera fase, imaginemos que nos entramos en un granero y tenemos diferentes montañas de tierra. ¿Vale? Dependiendo un poquito de los acabados que queremos, que ahí os he dejado un poquito pues, un muestrario y luego ya veréis en los catálogos todos los acabados que hay también. ¿Vale? Dependiendo un poquito de acabado y de modelo, hacen lo que es pues, las mezclas de esas tierras, de esos minerales. Y se pasa a un atomizador. El atomizador, por así decirlo, es como si fuese un embudo gigante donde esas tierras acaban convirtiéndose en partículas de polvo. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos es que el material sea muy, muy compacto. Cuanto más pequeñito sea esa tierra,
después, en la siguiente fase, que será la fase de lo que es prensa, conseguiremos tener un material muy compacto, ¿vale? Si los granitos son enanos, pues más compactacidad de material tendremos, ¿vale? En la prensa, estas tierras, estos minerales, están sometidos a más de 300 bares, incluso a 400 bares de presión, con lo cual ya estamos hablando de que el material ya es muy, muy compacto. Y luego ya pasaríamos a la fase de cocción, que es muy similar a un porcelánico. Un porcelánico en cocción, o sea, lo que es en horno, va a estar 20 minutos. Nosotros, en lugar de estar 20 minutos, vamos a estar hasta 40 minutos. ¿Por qué doblamos el tiempo? Porque al final nosotros, o sea, para nosotros, que somos especialistas en gran formato, lo importante es que ese material sea muy compacto y sea totalmente homogéneo y estable, ¿vale? Un gran formato, ahora mismo a lo mejor no, pero os pasará que cuando empecéis a trabajar y empecéis a diseñar y queráis colocar materiales de gran formato, muchos instaladores os van a decir, no, es que no quiero, es que se rompe, es que es... Muchas veces en un porcelánico, dependiendo del fabricante, lo que ocurre es que empiezas a cortar y de repente se te abre, se te fisura esa tabla. Nosotros con el tema de fabricación, por ejemplo, lo que es el tema de cocción, tenemos muy claro que es muy importante el control de las temperaturas, el control de picos de temperatura. Por eso mismo, si se controla eso, vamos a conseguir un material totalmente estable y no vamos a tener los problemas que podríamos tener por el tema de tensión que pueda tener esa pieza, ¿vale? Esto es como yo generalmente hago siempre la misma comparativa. Esto es como cuando pones un bizcocho y el bizcocho necesita estar 25 minutos en horno y un día no tengo tiempo y digo, voy a ponerle 15 minutos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? El bizcocho se puede hacer, no hay ningún problema, se hace. De hecho, en la capa de superficial incluso se puede empezar a dorar, ¿vale? Pero el tema es que cuando yo pincho con el tenedor o con el cuchillo para ver si está hecho ese bizcocho, muchas veces se nos abre y se expande. Esto es lo que ocurre con este tipo de materiales, que si no está hecho homogéneamente, luego podemos tener problemas a la hora de cortar y de instalar, ¿vale? Todo esto, que esto es ya muy técnico, con todo este proceso de fabricación lo que conseguimos es un material impermeable, porque no llegamos a un 0,4% de porosidad, ¿vale? Un porcelánico, ya de por sí los porcelánicos son muy buenos materiales en cuanto a resistencia, en cuanto a porosidad, ¿vale? Un porcelánico tradicional no llega a un 0,9% de porosidad. Nosotros incluso tenemos menos, ¿vale? Por eso mismo podemos decir que es un material impermeable. Al ser impermeable es un material que no se mancha, es higiénico. ¿Vale? Lo que es tema de interiores es un material que funciona muy bien pues, por todas estas cualidades, ¿vale? También hay que decir que al ser un material que nos va a servir tanto para interior como para exterior, otro de los puntos a tener en cuenta es que cuando hablamos en exteriores, los rayos UV no nos afectan en absoluto, ¿vale? Igual que otro punto también muy interesante es que estamos hablando de gran formato, de piezas de 3 metros y pico, con lo cual que hablemos de un material ligero es bastante interesante, sobre todo para los instaladores. O sea, si no los instaladores, si les llevamos ese material de 3,60 metros y nos va a pesar lo mismo que un porcelánico, pues a lo mejor nos dice, mira, muy bonito, pero hasta luego, Lucas, ¿no? No se puede colocar ese material. Estamos hablando de, pues cuando hablamos de una fachada ventilada o una fachada pegada, o cuando hablamos de un interior y que hay muchas veces que estamos ante una reforma en la que nos piden que sea una reforma limpia, sin tener que estar picando ni quitando material,
¿vale? Si es un material ligero, no nos va a afectar tanto a lo que son las cargas de edificio, ¿vale? Eso es otro punto también a tener en cuenta. Bueno, con todo esto, ya dependiendo un poquito, porque Neolith al final, por todas sus características técnicas, lo que tiene es que nos sirve tanto para revestimiento interior, revestimiento exterior, pavimento exterior e interior, ¿vale? Incluso para forrar lo que es el mobiliario o platos de ducha. Pero todo esto, dependiendo un poquito del espesor, iremos pues a un uso o a otro, ¿vale? Aquí tendríamos pues eso, espesores desde 3 milímetros a 20 milímetros. En 3 milímetros podríamos ir a forrar mobiliario de cocina, por ejemplo, o a forrar paneles, o todos los acabados que tenemos en 3 milímetros los tenemos como platos de ducha, ¿vale? El plato de ducha en sí no es que sea de 3 milímetros, el plato de ducha en sí va a ser de entre 2,3 y 2,5 centímetros. El plato de ducha está compuesto como por 3 capas, ¿vale? Por así decirlo, como si fuese un sándwich. La primera capa, la que pisamos, va a ser Neolith de 3 milímetros antideslizante. La segunda sería un compuesto cementoso y la tercera es Neolith de 6 milímetros. ¿Por qué colocamos la de 3 milímetros arriba del todo? Pues porque al final es una piedra sinterizada y otra de las características que tiene es que es flexible, con lo cual a base de presión nos permiten hacerla pendiente. Así que tendríamos un plato de ducha al mismo acabado que el resto del pavimento de la casa o del baño, ¿vale? Con su pendiente y sin ningún corte que se suele generar cuando hacemos un plato de ducha de obra, ¿vale? Realmente está gustando mucho, pues porque te quitas el tema de plato de ducha de obra. Muchas veces, pues al final la tendencia es pavimento general de toda la vivienda uniforme, incluido baño y cocina. Y en el baño, a más te piden lo que es el plato de ducha que sea el mismo material. Pues en lugar de meterte en la liada de imprimar, luego impermeabilizar, luego que los cortes no se vean demasiado feos ni que tengamos un corte de cuchillo en lo que es la pared, porque si estoy generando una pendiente, al final se me genera un corte de cuchillo. Este tipo de detalles que hay gente que a lo mejor dice, a mí me da igual. Generalmente a los interioristas pues queremos hilar un poquito más fino, ¿no? De decir, ostras, que quede todo bien nivelado y bien... Esto en 3 milímetros. En 6 milímetros, yo hablo... Me empiezo a... O sea, me podéis cortar sin ningún problema, ¿eh? No sé si tendréis alguna pregunta de alguna cosa por ahora, no sé, ¿no? En 6 milímetros, el espesor de 6 milímetros va a ser el espesor más polivalente. ¿Por qué? Porque nos sirve tanto para revestimiento como para pavimento, interior y exterior. Todos los acabados que tenemos los podemos tener como con tratamiento antideslizante, que eso también es un punto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hacer una cocina industrial o la entrada de un portal o una terraza, una piscina, pues en lugar de estar cambiando el material, puedes ir al mismo material con su antideslizante, con el C2 o con el C3 que se necesite, ¿vale? En 6 milímetros también, no sé si tocaréis mucho fachadas ventiladas o no, si en un futuro lo vais a hacer o no. Pero al menos para que lo tengáis en cuenta, en 6 milímetros para ser fachada ventilada se necesita siempre con malla de fibra de vidrio, por normativa lo exigen, ¿vale? No a nosotros, sino a todos los fabricantes, ¿vale? Luego iríamos al de 12 y al de 20 milímetros, que el de 12 y el de 20 milímetros se utiliza mucho para lo que es el tema de encimeras de cocina, encimeras de baño y luego terraza flotante sobre plots, que a lo mejor tenemos una vivienda, un unifamiliar,
y oye, os ha llegado un proyecto y tenéis que hacer todo el interior y además tenéis la idea de poner en el exterior también mismo pavimento, pero además vais a hacerlo sobre plots para pues todo lo que es el tema de iluminación, todo lo que es el tema de fontanería. Sí, en caso de tener que estar trabajando, actuando en esas instalaciones, no tener que estar levantando toda la terraza, por ejemplo. ¿Vale? Pues iríamos al de 12 o al de 20, dependiendo un poco también del formato que se decida. Porque otra de las cosas que está muy bien en el Neolith, que a partir de las tablas que tenemos, de 360 por 1,20 o de 320 por 1,50, podemos hacer el despiece que vosotros decidáis. O sea, no es como un fabricante que fabrica 2 metros por 1 o 2,50 por 1,20, yo qué sé. No, nosotros, a partir de nuestras tablas, podemos serviros el despiece que vosotros decidáis. ¿Vale? Eso sí, siempre comento lo mismo. Nosotros tenemos en fábrica está en Castellón, como casi todos los fabricantes de cerámica y de porcelánicos y de piedra sinterizada. En fábrica, en Castellón, tenemos la oficina técnica, que muchas veces cuando nos llegan proyectos, lo que hacemos es estudiar ese proyecto con el despiece, con el diseño que se ha decidido en el estudio o en el despacho, ¿vale? de interioristas o de arquitectos, y si vemos que se puede optimizar un poquito más el material, ¿vale? Pues siempre os comentaremos, oye, pues si cambiamos un poquito este despiece, pues en lugar de a lo mejor un 38% de desperdicio, vamos a tener un 18%. Que parece una tontería, pero que no es tontería cuando al final el día a día lo que manda es el presupuesto que te dan, ¿no? Y no es lo mismo al final tener un material, un acabado que vosotros habéis decidido, que no un acabado que tienes que ir a ese porque no tienes otra opción, ¿vale? O sea, al final los proyectos cambian, parece una tontería, pero los acabados dicen mucho de los proyectos, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es los acabados, porque cada modelo, veréis en lo que son los catálogos, cada modelo va a tener diferentes acabados. Dependiendo del modelo, pues a lo mejor tienes casi todos los acabados, pues desde un satín a un pulido o un ultra soft, o a lo mejor solamente tienes un acabado, un river waste, que sería como si fuese un tipo piedra más rugosito, ¿vale? Os lo describo un poquito así rápido. Sería, por ejemplo, el satín y el silk son acabados mates. El satín es un acabado mate normal. Si queréis coger en el muestrario, coge cualquier muestra y ahí te pondrá el nombre de la muestra, el nombre del modelo, silk. Pues si quieres, bueno, o no sé si lo podréis tocar o no tocar, eso como veáis. Dependiendo un poquito del acabado, hay acabados. Hay acabados, pues eso, un satín es un mate normal, por así decirlo, una textura normal, suave, pero ya está. El silk sería un mate un poquito más sedoso, pero si abrís ese, por ejemplo, que tiene unas vetas bastante estridentes, ese de ahí, ese sí. Ese es el ultra soft, ¿vale? Ese es un pulido, pero no tiene el brillo del pulido, ¿vale? Luego, si no os lo pasáis ahora, luego toqueteáis todo lo que necesitéis, ¿eh? O sea, realmente además lo bonito de los acabados es eso, es poder ver y tocar las texturas, ¿vale? El Ultrasoft fue el último acabado que sacó Neolith, y la verdad es que está gustando mucho porque tiene una textura de un pulido. O
O sea, si no lo vemos, te da sensación que estás tocando un cristal, pero es mate, ¿vale? Sobre todo en esta zona, en la zona norte, en general, o sea, no es bueno generalizar, pero es verdad que aquí somos más de tendencia a mates que brillos y que dorados y que cosas de esas, ¿vale? O sea, si vamos al sur, mis compañeras y mis compañeros me dicen, no, aquí brillo, aquí todo mármol y todo. Y nosotros somos más de, pues eso, más mates, más colores cálidos, más, pues también yo creo que influye un poquito, aparte de puede ser el gusto o no, el clima. Digo yo que será por eso, si no ya no tengo ninguna explicación, ¿vale? Bueno, quitando un poquito los mates, también tendríamos los pulidos, que los pulidos, si no tienen ningún dibujo, o dibujos que no están totalmente marcados, será un pulido en bruto, por así decirlo. Esto es igual que cuando coges el mármol, un bloque de mármol, una tabla, en bruto no tiene brillo, lo tienes que pulir para sacar ese brillo, ¿vale? Con Neolith nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Si queremos el brillo, lo tenemos que pulir. Cuando estamos hablando de marmoleados, ahí sí que tendríamos una impresión, ¿vale? Que al final de producción, en horno, lo que se hace es compactar todo, ¿vale? Hay como una especie, cuando estamos hablando de los marmoleados, si vemos el grosor, veremos pues la base, que es el mismo color que el fondo del marmoleado, y luego tenemos como una especie de película que parece vidrio, ¿vale? Eso también son minerales vítreos que se funden en horno. Y luego ya estaríamos con lo que es el acabado slate, que es tipo como si fuese una pizarra, como si fuesen aguas, lajas, y el acabado Riverways, que ese sí que nos da mucha profundidad, es muy natural ese acabado, ¿vale? Estos aquí tendríamos lo que son los modelos, y es lo que os comentaba. Dependiendo de los modelos, en un mismo modelo vamos a tener diferentes acabados, ¿vale? Esto, no sé si os sonará esto o no os sonará esto. No. Enigma es un restaurante que se hizo pues hace 4 años o así. Es el restaurante de Albert Adrià, el hermano de Ferran Adrià. ¿Por qué nos llegó este proyecto? Nos llegó a manos de RCR Architectes, que son unos chicos, iba a decir, unos arquitectos de Olot, que de hecho ganaron les dieron el premio Pritzker hace 3 años, va a ser ahora, y ese premio realmente pues a nivel mundial, tema de arquitectura, pues es un reconocimiento increíble, ¿vale? En este proyecto lo que hicieron fue llegar a Neolith con una acuarela, con esta acuarela, ¿vale? ¿Y qué querían? Querían representar esa acuarela tal cual estaba en 850 metros cuadrados. En Neolith, cualquier textura, cualquier dibujo que ideéis, si va a ser un proyecto entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados, ¿vale? Que hay veces que salen, podemos hacer el diseño que vosotros decidáis, ¿vale? En este proyecto, lo difícil no fue lo que es la fabricación del material. Lo difícil fue hacer una ampliación tan grande, o sea, una ampliación de 1 a 1 a 850 metros cuadrados. Es que no había una impresora en ningún lugar del mundo donde pudiésemos imprimir
y aumentar eso sin perder el dibujo, porque no eran líneas tenues, era una acuarela. Realmente fue un proyecto, la verdad es que muy, muy interesante, ¿vale? Aquí se ve un poquito, pues eso, cada pieza es totalmente diferente. Y luego ya el acabado final, pues te puede gustar o no, ¿vale? A lo mejor es un poco cargante, pero bueno, que a mí me invitan a comer y yo voy, ¿eh? Aquí vemos, por ejemplo, que tanto los pavimentos como todo el revestimiento del mobiliario, como las encimeras, incluso lo que es las chimeneas, están hechas, forradas todo con neolit, ¿vale? Lo que es, hay veces que me preguntan, ¿se puede doblar tanto? No, no es que se pueda doblar tanto, se hace un despiece un poquito más delgadito para poder ir haciendo la curva, y luego lo que es la junta, los marmolistas le llaman junta invisible, ¿vale? Cuando tú tienes una cocina, a lo mejor una encimera muy larga, pues puedes hacer una junta normal con una especie de bisel, que ahí se te va a notar un poquito, o una junta intentando hacer como si fuese a 45 grados para que no se note esa junta. Notarse, si te fijas, se va a notar, porque al final esto no es un solid surface, pero la verdad es que queda muy, muy, muy bien. Y estos ya son, pues, proyectos que se han hecho. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de neolit, ¿vale? Aquí vemos, a lo mejor hay un poquito demasiado de neolit, ¿vale? Yo no sé si hasta qué punto, pero bueno. Pero es un buen ejemplo porque aquí vemos que se puede hacer, o sea, se puede colocar neolit como pavimento, como revestimiento, como revestimiento de mobiliario, como encimeras, ¿vale? Aquí también revestimiento de mobiliario, todo esto serían, pues son las columnas de horno microondas, el combi, ¿vale? Es decir, es un material que nos va a servir para todo, incluso para techos, ¿vale? Aquí faltaría, lo que pasa que es una cocina, aquí faltaría el plato de ducha, el resto ya está todo. Estas serían otras opciones. Es un material, pues, que gusta mucho. Y luego ya dependiendo un poco del diseño que decidáis, pues se pueden hacer 1000 cosas. Porque no es solamente el suelo, es que podéis hacer lo que queráis. Por ejemplo, este es un mostrador. En lugar de coger un mostrador y decir, pues, un mostrador recto, pues le haces una gracia y es que cambia totalmente. O los pavimentos, por ejemplo. Que esto, pues eso, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero se puede ver, pues eso, que se pueden hacer 1000 cosas. O sea, todo lo que queramos. Aquí tendríamos lo que es el tema de fachadas ventiladas. En fachadas ventiladas nosotros tenemos 3 sistemas de fachadas ventiladas. Os comento un poco así, en plan rápido, porque supongo que fachadas ventiladas no tocan, ¿no? Ah, vale. En fachadas ventiladas, siempre es bueno saberlo, y en fachadas ventiladas lo que tenemos son 3 sistemas. El primero es el HC, que sería el químico, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el perfil vertical, con las ménsulas y la tornillería, y lo que es esta parte de aquí, lo que es este cordón. Este es el cordón de adhesivo permanente, ¿vale? Una vez colocado lo que es la perfilería, el instalador lo que tiene que hacer, conforme vaya a colocar las tablas de neolit, es limpiar con un cleaner los restos de grasa y colocar la cinta adhesiva doble cara de arriba abajo del perfil y
el cordón de adhesivo permanente. Realmente lo que es la cinta adhesiva doble cara no tiene, no es lo que nos va a sujetar la pieza, nos lo va a sujetar momentáneamente hasta que el cordón de adhesivo permanente endurezca. ¿Vale? Porque ha habido muchas veces que pues, me encuentro con gente que yo no confío en una pegatina. Digo, yo tampoco. ¿Vale? O sea, realmente lo que nos sujeta va a ser el adhesivo permanente. Con este sistema, igual que con el de grapas, que será este de aquí, no tenemos ningún límite de formato. ¿Vale? Ni en anchura ni en altura. Bueno, la tabla que máximo por ahora hacemos de 360 por 90. ¿Vale? El de grapas, que es el VM, que sería el mecánico visto, este sistema es el primero que salió cuando se empezó con el tema de fachadas ventiladas. ¿Vale? Lo mismo que en el anterior, tenemos lo que es la perfilería vertical y luego en lugar de los adhesivos, las grapas. ¿Vale? Que una sola grapa te coge dos piezas. Y luego tendríamos el sistema StrongFix. El sistema StrongFix es el sistema que más gusta. ¿Por qué? Porque al final es mecánico y además es oculto. Por eso mismo, pues al ser oculto, pues al final te queda una fachada totalmente limpia. ¿Vale? Con este sistema, a diferencia de los otros dos anteriores, aquí estamos doblando lo que es el tema de perfilería. En el HC y en el VM teníamos solamente perfilería vertical. Aquí tenemos perfilería vertical, la horizontal y a más el ranurado de piezas. Aquí se puede ver. A ver, ¿dónde se ve? Aquí. Vale. Con este sistema, aparte de que es oculto, y gusta mucho por eso, también gusta porque es registrable. Es decir, en los otros dos casos anteriores, si teníamos que trabajar en una zona de la fachada, o picamos la pieza, ¿vale? Cuando es en el caso del químico, o tenemos que quitar toda la hilera en el caso del VM, del de grapas, ¿vale? Porque una grapa nos sujetaba dos piezas. En este caso, cada pieza va colocada individualmente, con lo cual si yo necesito trabajar en esa zona de la fachada, puedo quitar una sola pieza y el resto dejarla. ¿Vale? Por eso mismo gusta muchísimo. Pues esto sería, a grosso modo, lo que es el tema de fachadas ventiladas. En fachadas ventiladas también tenemos lo que es el tratamiento Puretti, que seguramente que habréis oído hablar de los tratamientos fotocatalíticos que se están utilizando cada vez más en tema de exteriores, fachadas ventiladas y demás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son tratamientos, por así decirlo, autolimpiables y antibacterianos. Aquí no sé si mucho o poco, pero si nos vamos a la zona de Bilbao, de Gijón, de Donosti, pues hay unos problemas enormes con los líquenes. Pues cuando estamos hablando de costa, mucho aire y pues eso, y hongos y cositas así, y bichitos, pues al final tenemos pues un problema sobre todo en fachadas. ¿Vale? Con este tratamiento pues conseguimos mantener la fachada limpia, bien mantenida durante muchísimo más tiempo. ¿Vale? Y esto es todo. No sé si tendréis preguntas, no, sí. Os voy a ir pasando un poquito lo que son proyectos que se han realizado con Neolit. ¿Vale? Al final Neolit, pues eso, aparte de ser un material muy resistente, es un material muy resistente a altas temperaturas e higiénico. Por eso mismo, cuando hablamos de lo que es cocinas, funciona muy bien. ¿Vale? Aquí tenéis un poquito, pues...
Este es el que os había comentado antes, el Enigma. Estos techos ya no son Neolit, ¿eh? A ver si la próxima vez estáis por aquí vosotros, ¿no? Restaurante tal o hotel tal cual, hecho por... Marta, una pregunta. Hola, ¿vai? Vai. No sé si les puedes comentar un poco que cuando eligen una pieza que tiene un veteado, no un dibujo, ¿no? A la hora de colocar las piezas una al lado de la otra, ¿no? ¿Qué maneras hay de...? Vale, sí. ¿Vale? Eso me parece que es interesante. Interesante, para ellos. sí. Claro, si es que tienes toda la razón. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que son las tablas en los acabados marmoleados, por ejemplo, los Calacata o los Carrara o los Estatuario, lo que tenemos es, imaginemos, este de aquí sería un Calacata Gold, ¿vale? Lo que es este acabado de aquí. Tendríamos la opción de hacer beta continua, como si fuese, imaginemos que estamos haciendo un portal o una entrada de una vivienda y ponemos 3 o 4 tablas haciendo la beta continua. Nos va a dar una sensación como si tuviésemos un bloque dentro de esa vivienda o de ese edificio, ¿vale? Quedan increíbles. Otra opción sería lo que es colocar la beta como si fuese tipo libro, el book match que se conoce. Los marmolistas también lo llaman como si fuese un espejo, ¿vale? Como si fuesen unas alas de mariposa. No sé si seguramente que habéis visto en alguna película las típicas tarjetas de los psiquiatras que parece una mariposa o que, ¿vale? Pues imaginemos eso, lo partimos por la mitad y es una tabla de Neolit, ¿vale? Si puedes coger cualquier catálogo, sí. Si vas al de cocinas, por ejemplo, al amarillo o al negro, al final de cada catálogo, mira, esto es lo que os comento, ¿vale? Esto, para mí, yo generalmente cuando veo estas cosas, a mí me recuerda a las fichas estas de los psiquiatras, que dices, esta está como un cencerro, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Hay mucha gente que le gusta mucho este tipo de dibujos, ¿vale? Queda muy bien, o sea, te da la sensación como si tuvieses un bloque en la vivienda, en el portal, en el restaurante, donde lo queráis colocar, ¿vale? Esto sería una opción, ¿vale? Que hace como si fuese que dobla el bloque, y la otra opción sería lo que es continuación de beta, que es lo que os comentaba, que aquí parece que tienes un bloque enorme dentro de la casa, ¿vale? Y quedan increíbles. Eso dependiendo un poquito. Aquí en este caso, por ejemplo, cogeríamos el mismo dibujo, porque el dibujo está diseñado de forma que si lo giramos 180 grados, haces la continuación de la beta, ¿vale? Esto sería pues un poquito con otros materiales, por ejemplo, pues al final los que son tipo acabado cemento, los que son tipo más piedra bujardada, ahí sí que va a ser pues el dibujo que tenga, o sea, no te va a seguir ni beta ni nada, porque es que
la naturaleza tampoco lo sigue, o sea, no... ¿Vale? Y poco más. Luego tendríamos sí, eso es. Esa imitación. Eso es una impresión digital, igual que los marmoleados, ¿vale? Y lo bueno que tienen es que, por ejemplo, las imitaciones madera, tenemos tres acabados madera, que sería la bohème, que tiene un acabado, un nudo bastante marcado, ¿vale? Que lo tenéis ahí en el muestrario, seguro. Esa es. Y luego sacaron la nueva colección Six, que fue una colección que sacaron este verano, ¿vale? Y ahí es donde sacamos lo que es los Dala. Los Dala son, tanto el Winter como el Summer Dala, son los acabados madera, ¿vale? En proyectos, sobre todo, estábamos muy a la espera de otras maderas, porque la bohème gusta mucho, pero tiene mucho nudo. Entonces, a la gente que no le gusta mucho el nudo, pues por muy bonita que fuese, tampoco podíamos hacer mucho, ¿vale? La verdad es que nos ha venido muy bien estos dos últimos acabados de los Dala, porque es una imitación a madera, pero más suave, más sinuosa, como si fuese pues, un laminado, por así decirlo. Lo bueno de lo que es el formato de Neolith, porque estamos hablando de tablas de 360 por 1,20 o 350 por 1,20, es que va a ser a partir del despiece que vosotros decidáis cómo lo podemos colocar. Y siendo tipo madera, lo que se suele hacer es hacer un despiece en ancho que nos permita no tener ninguna merma, y a lo largo, pues igual que la madera, colocarlo a junta loca, no a junta corrida, sino a junta loca. Es decir, colocas una fila, y cuando acabe esa fila, si me queda un trocito así, empezar otra vez por la siguiente, con lo cual así no vas a tener ninguna merma. Realmente parece una tontería, pero el tema de las mermas, a la hora de hacer un presupuesto, es bastante importante, ¿vale? Igual que, por ejemplo, cuando hacemos un baño, me puede gustar muchísimo un marmoleado, pero tenemos que tener en cuenta que si quiero hacer una veta continua o si quiero hacer un dibujo tipo libro, tendríamos que calcular bien cuántas tablas necesitamos, ¿vale? Porque al final, cuando se hace un proyecto, no vas a, o sea, por lo menos en nuestro caso, no pides justo, o sea, sí que te pueden traer justamente la zona que tú necesitas, pero viene a partir de una tabla, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no, nadie ha preguntado nada, pero... No. Bueno, pues no sé, a mí no se me ocurre así. Yo creo que comentar que se me iba a pasar, cuando estamos hablando de encimeras de cocina o encimeras de baño, todos los acabados que tenemos en 3 milímetros los tenemos también como fregaderos y lavabos. También muy interesante, ¿vale? Tanto los fregaderos como los lavabos se tendrían que colocar bajo encimera, ¿vale? Veremos el grosor de la encimera. No es que... porque hay marmolistas que te dicen, hago el inglete y ya está. Se puede hacer inglete. Yo no os voy a decir que no. Pero nosotros no lo aconsejamos, sobre todo en una encimera de cocina. ¿Por qué? Porque en una encimera de cocina, si alguna zona va a ser susceptible a golpes, va a ser el fregadero. Tenemos ahí la olla, le damos, o tenemos un mal día y vamos con la sartén. Entonces, si hacemos un inglete, lo que hacemos es debilitar el material. Con lo cual, nosotros, al final, cuando tienes una encimera, aunque veas el grueso, el espesor de la encimera, no, cada uno tiene sus gustos, ¿no?
pero para mí no queda mal. ¿Por qué? Porque al final es el mismo color que lo que es la base de la encimera, ¿vale? Y no se va a ver una cosa que digas, oh, tengo un blanco aquí y la encimera es negra, no, ¿vale? Y tienes, pues es un poco la continuación del fregadero o del lavabo. En cuanto a limpieza, esos fregaderos, ¿no? Que al final no es una superficie continua, que vas a tener ahí unas juntas, ¿no? Las juntas sí que vamos a tener juntas, pero solamente en los laterales. El fondo va a estar hecho igual que el plato de ducha. Por eso mismo os acabo de comentar que tanto fregaderos como lavabos los tenemos como fregaderos o lavabos solamente los acabados que tenemos en 3 milímetros. ¿Por qué? Porque el fondo, lo que es la pendiente, está hecho a base de presión, no tiene ningún corte. Sí que es verdad que los laterales, o sea, las 4 esquinas, van a ser esquinas vivas y va a ser más difícil de limpiar, eso sí, eso sí. Pero bueno. Pero es darle con un espuntes y ya está. Es un material que realmente cuando hablamos de cocinas está muy bien. ¿Por qué? Porque tema de limpieza con cualquier producto no vamos a tener que tener cuidado en ahí que se me ha caído limón o ahí que se me ha caído ácido, porque es un material que no tiene porosidad. Entonces no le va a afectar como le puede afectar a un mármol o a un cuarzo o algo más con resinas o Bueno, nada más. Bueno, pues gracias, eskerrik asko. Yo creo que lo has explicado muy bien y que, bueno, han conocido un producto más que hay por ahí en el mercado, ¿no? Que en principio es un derivado eso totalmente natural, ¿no? De la piedra natural. A ver, lo chulo de Neolit, sobre todo, aparte de los acabados, que te pueden gustar o no te pueden gustar, en general están gustando muchísimo. Sobre todo por los acabados y los formatos, el ser gran formato. Otro de los puntos fuertes es que es un material natural. Entonces, eso, que es lo que os había comentado al principio de todo, para el tema de proyectos de Passive House o certificados BREEAM o todo este tipo de certificados, que es que queramos o no vamos a eso. O sea, tema de que sea totalmente reciclable. Por ejemplo, lo que es fábrica, nosotros ahora mismo somos la única fábrica a nivel mundial, que se dice pronto, pero que somos los únicos que tenemos el título de huella de carbono cero, ¿vale? Eso realmente también es muy, muy interesante, porque al final al final estamos dando una importancia pues a lo que tiene importancia, ¿no? que es la naturaleza, que todos nuestros productos vienen de la naturaleza y hay que cuidarla. Y hay que cuidarla. Entonces, ese tema de que sea natural y todo esto realmente está gustando mucho. Sí. La última que se me ocurre, con la última pregunta. Cuando dices que es un material reciclable, o sea, ¿realmente tenéis producto que es 100% reciclado? Por ejemplo. O sea, es reciclable, pero ¿en qué se recicla? Las materias primas, sí. Al ser tierras, se puede reciclar el 100% sí. del material. Pero no hay todavía, por ejemplo, una línea, ¿no? Una línea de producto que sea material reciclado, por ejemplo. Totalmente reciclado, no. No, aún pero no. En parte sí. Pero en parte sí. 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 No te puedo decir ahora mismo el porcentaje, pero no es de un 30. O sea, si nos vamos a un 70 puede ser sin ningún problema. No todos los acabados, pero sí que sí. Y vamos a eso, además. Igual que el tema de la energía con la que se fabrican todo lo que es Neolit. Son energías reciclables, renovables. Muy bien. Bueno,
Pues nada, eskerrik asko. Mira. Dime. Comparado con todas las fábricas así, ¿diríais que la vuestra es cara ya que es natural y así? ¿O no hay diferencia? No, a ver, si lo comparamos con un material, con una piedra sinterizada de gran formato, a despiece, no vamos a ser caros. No. Si lo comparamos con un material, es que esto es lo mismo que cuando, no sé, cuando vas a comprar, yo qué sé, un postre hecho o prefabricado de hace 500 días y tiene fecha de caducidad dentro de 2 o 3 años, que dices, sí, pero el postre hecho de casa, con el amor de casa y con el cuidadito de casa y sabiendo exactamente que los ingredientes son naturales y de la huerta de al lado del vecino, es que no sabe igual. Entonces, si lo comparamos con un material gran formato, piedra sinterizada, a despiece, no somos en absoluto caros. De hecho, hay veces que lo podemos comparar con fabricantes de porcelánicos gran formato, no llegan al nuestro, pero gran formato, y hay veces que los despachos se sorprenden porque no vamos nada mal de precio. Esa es buena pregunta, ¿eh? Eso es. Sí, sí. Sí, que cuando se hace un despiece, pues intentar eso, ver a partir de qué tabla voy a hacer ese despiece para no tener demasiada merma. Que hay veces que el proyecto es que no puedes hacer más, ¿no? Pues es así. Pero hay otras veces que a lo mejor dices, tienes el proyecto aún pues estás en un anteproyecto y dices, ostras, pues en lugar del techo bajarlo a 3,45, pues lo dejo en 3,60. Y tengo un techo enorme, precioso, lo trabajo con unos LEDs y bajo pues tipo esto, imaginemos, tenemos la tabla hasta 3,60, luego ponemos unos LEDs, quedan increíbles y no he tenido que estar bajando todo el techo y tengo un material expuesto como en condiciones y sin ninguna merma. Depende un poquito de, pues eso, que otras veces dices, pues en 3,60 no llego y tengo 3,20. Pues a lo mejor tenemos que hacer al revés, bajamos un poco los techos 5 centímetros y así no tenemos que hacer una tirita que puede quedar horrible, o te puede gustar, pero eso, viendo un poco pues los formatos, pues ya se decide pues dónde va una cosa o la otra. Sí.